yo volví a nacer cuando salí de Cuba. Sabes que te tienes que ir. Empezamos a conocer como el mundo a través del internet, como diciendo, oye, hay un mundo más allá y la gente tiene cosas y la gente tiene ropa o la gente come y empiezas a ver un mundo más allá porque el internet pues te hace eso, te abre la mente y eso como que empezó a despertar un poco más al cubano a partir como del internet. Y tú dices, hay un mundo más allá de la tierra, el agua de la isla de Cuba, hay un mundo más allá, se viven más cosas que no sea estar pasando trabajo. Y como que es una cosa de diario. Y yo vivo muchas cosas en mi escuela, no sé. Son cosas que simplemente es como un sentimiento que tienes que te quieres ir. Ya. Es algo raro. Ok. Sabes que te tienes que ir de ahí. Pero en algún momento tú tomas una decisión, pues, ¿no? O sea, tú concretizas un plan. Pues cuando conocí a mi esposo, él es un poco mayor que yo y entonces unos años mayor que yo y él estaba ya como con eso, como de que de irse. Ya. Y yo, ay, sí, es verdad. Y como que empezamos a trabajar junto en eso. Eso fue en el 2022. Y abrí el canal de YouTube y tenía pocos suscriptores. Pero uno lo que ¿Desde estaba... Cuba lo Sí. abriste? Ok. Pues me acuerdo que nos pasó algo de que una persona se hizo pasar por un suscriptor, de que nos quería ayudar. Pero hablaba más... Él decía que era de Uruguay, pero hablaba más cubano que yo. Hablaba más cubano que yo. Él hablaba, no, que mami, que niña, que... Y digo, este es cubano. Y me empezaba a decir, ¿y qué piensas de la revolución? ¿Y en tu universidad? ¿Y qué piensan los jóvenes de la revolución? Y preguntas como muy... que tú dices, esto está raro. Estas preguntas, ¿sabes? Como que decidimos como así, como que, mira, nos tenemos que ir sí o sí este año. O sea, sí. Y empezamos ahí a trabajar ahí con el dinero que estábamos ahorrando porque estábamos ahorrando hace mucho tiempo Claro. para tratar de irnos. Y teníamos como objetivo Uruguay, otro país porque era un poco más barato de llegar. Y hasta que ya, o sea, tenemos el dinero y me acuerdo que se fue en agosto del año pasado, Ok. el día primero, que yo le digo a Ricky, oye, ya tenemos el dinero justo, nos hace falta, vendemos la laptop, vendemos esto, lo otro, y ya podemos irnos. Tenemos el dinero justo ahí, dale, vamos a hacerlo, dale. Y ya como que fue así todo rápido y el día 23 o 24, no me acuerdo ahora bien, ya teníamos el pasaje Ok. para salir. ¿Y contaron a alguien de sus familias, por ejemplo, sus amigos, o es arriesgado? Le contamos a nuestros padres y a muy pocos familiares, o sea, casi nadie se enteró, casi nadie lo sabía, como de que fue como que ya, nos vamos. Ok. Y nadie, bueno, Dios, pero nadie lo va a impedir, nos vamos. Ya. Sí. ¿Y sus papás qué dijeron? Ellos, es una cosa de que es triste, pero los padres cubanos quieren, o sea, los padres quieren lo mejor para sus hijos, o sea, te quiero tener cerca mío, por lo menos en el mismo país, pero sé que te tienes que ir porque esta vida no la quiero para ti. Esta vida que yo paso. Mis padres son profesionales y mis padres cobran una miseria. Una miseria y obviamente digo, yo te quiero aquí, pero no quiero que tú vivas esto. Esta vida no... Yo creo que, vaya, nadie se merece esa vida. Y me comentaste que agarraron un vuelo Sí, de Cuba ¿a dónde? a Nicaragua. A Nicaragua. Sí, a Nicaragua, sí. ¿Por qué a Nicaragua? Porque Nicaragua tenía libre visado para los cubanos Ajá. desde el 2021 y entonces los cubanos antes nos íbamos por balsa, ¿sabes? Por las Sí, chalupitas, por sí, balsa, sí. por el mar. Sí. Pero ya después, en 2021, abre Nicaragua, libre visado, que tenemos, Cuba es uno de los países que tiene restringidos los lugares donde puede ir y más con libre visado. Y entonces en 2021 empezaron las personas a hacer la travesía hasta Estados Unidos. Y, por ejemplo, cuando agarras un vuelo desde Cuba a Nicaragua, como los mismos de gobierno no dicen, estos güeyes no los volvemos a ver. O sea, pregunto esa pregunta porque mi país hace 40 años, como también había una parte socialista, y se estaban literal también quedando sin gente, sí. gente, ¿no? Porque todos se querían ir, por eso crearon el muro, ¿no? Y mucha gente intentó saltarlo y pues no pudieron o incluso los mataron, y cuando se enteraron de los planes de personas que se querían salir, los encarcelaban, ¿no? ¿Ahí no hubo problema? Yo creo que el gobierno sabe. Obviamente el gobierno sabe. Los gobiernos sí saben el descontento de la gente, lo que, si te quiere, como decimos en Cuba, si te quieres hacer el sueco, o sea, como que no, aquí todo está bien. O sea, pero el gobierno sí sabe
obviamente que todo el que se va para Nicaragua no regresa. Nosotros en Cuba decíamos, te vas a ver los volcanes, ¿sabes? Porque supuestamente íbamos de turismo a Nicaragua a ver los volcanes. Y decía, ay, se fue a ver los volcanes. Cuando alguien se iba de Cuba decía, ay, fulano se fue, Sergio se fue a ver los volcanes. Sí. Y ya porque ese no regresaba, o sea, no regresaba. Pero no te hacían preguntas. No. Ok. Te pedían unos requisitos como unas vacunas, la del COVID, algunas vacunas así, y ya. Ya, y te ibas. vámonos. Sí. Ok. Entonces abordan el avión. No sé, ¿cómo te sentiste? Ay, primera vez que yo me subí a un avión. Ya. Primera vez. Ay, no. yo decía, Ricky sí ya se había subido a un avión, pero yo como que nerviosa, como, ay, mi primera vez en un avión, y yo veía las películas. Porque es que te digo, vivimos en una burbuja. Ya. Yo creo que mis padres tampoco nunca han agarrado un avión. Y mis padres ya tienen 50 años. Entonces, imagínate eso, vivir en esa burbuja que no sabes lo que es un avión, que no sabes lo que es muchas cosas. No sabes que en los aeropuertos te puedes conectar a la wifi, ¿sabes? Son cosas así, son pequeñas cosas. Yo volví a nacer cuando salí de Cuba y entonces mi primera vez en un avión, o sea, fue como que yo veía siempre en las películas novelas que los aviones se caían. Y yo decía, esto se va a caer, no se va a caer. Y de momento que hacía, y había como mal tiempo y todo, porque hicimos una escala en Dominicana. Y había como mal tiempo. Y yo decía, Dios mío, esto se va a caer, esto se va... Pero no dejes que se caiga, pero creo que se va a caer. Y entonces fue una nueva experiencia de las que he vivido el último año, que han sido todas nuevas experiencias, pero esa fue la chocante, como que estoy en un avión, ya me voy. O sea, ya cuando yo veía todo de lejos así yo, esto es de verdad, esto está pasando de verdad y ya. Y uno sale y no sabe cuándo va a volver a ver a su familia otra vez. Claro. Ni cuándo vas a volver a Cuba, ¿no? Claro. Entonces, aterrizas después en Nicaragua, pisas ahí tierra en Nicaragua, no sé cómo te sentiste ahí. Extraña, porque obviamente yo nunca había entrado ni al aeropuerto de Cuba, de La Habana. Ok. Y entonces veros de momento, o sea, nunca había entrado en un aeropuerto, de momento me subo a un avión por primera vez, salgo en otro aeropuerto sin que no conozco nada, o sea, así fue, te sentías como así como perdido y sabiendo lo que ibas a hacer, o sea, que ibas a hacer una travesía. Ya. Y entonces fue como, bueno, ya estoy aquí, pero mi guía era Ricky. Okay. Era la persona adulta. No lo sentía, digo, bueno. Por cierto, está detrás de las cámaras. Era la persona adulta y decía, bueno, yo voy para donde él va. Era la persona adulta. Ok. ¿Y ya tenían más o menos claro la trayectoria de ahí, o sea, de Nicaragua, de cómo moverse de ahí para Pues sí, porque hay México? muchas cosas en internet, ya te digo. Ya. Muchas personas documentan su travesía y así como yo lo hice. Y entonces más o menos como que uno tenía una guía. Y más o menos pues agarrabas esto aquí, de aquí a aquí ibas allá y así. Como que ya tenías como... Y además, es como todo el mundo lo estaba haciendo, pues había unas cuantas gente que seguir. O sea, tú, esto, lo otro. Claro. Sigue a la manada. Okay. Que todos van para el mismo lugar. Ah, había varios. Sí, había... No andaban con nosotros porque no los conocíamos, pero uno ahí, si necesitas algo, quieres agua o algo así, porque bueno, pues te ves en la misma situación. Pero tú sigue la manada, que donde todo el mundo vaya, todos vamos a lo mismo. Mochila y ropa así como ancha, así holgada, cómoda. Travesía, ya. Tú sigue la manada que van a llegar al mismo lugar. ¿Y desde Nicaragua fueron caminando hasta México? No, en Nicaragua agarramos un transporte. Ok. Nos quedamos una noche ahí en como en un lugar, en una posada, algo así. Después agarramos un camión, una camioneta, no sé, hasta la frontera. En la frontera había como no sé cómo se le dice aquí, visitar, no sé, como unos carritos así cómicos de 3 ruedas. Y ahí ya estabas llegando a Honduras ya. O sea, ya ahí en la frontera de Nicaragua con Honduras, tenías que agarrar estos carritos que te llevaban a un lugar que tenías que sacar un salvoconducto en Honduras para poder atravesar Honduras legal. Ok. Eso lo dejé ahí en el video mío de la travesía ahí, del salvoconducto que se ¿Lo podía grabaste? hacer. Sí, lo grabé. Ok. ¿Está en tu canal? Sí. Ok. Bueno, ya saben, yo siempre etiqueto aquí los canales. Está en el canal ahí. Tienes 5 días para dejar Honduras. Es un salvoconducto que puedes pasar legal a Honduras durante 5 días. Y después de Honduras, me acuerdo que Honduras fue a través de buses, o sea, como 3 buses, así, de horas, así, horas y horas y horas. Y al otro día estábamos en Guatemala.
Estábamos en Guatemala, la frontera con Guatemala, eso fue una locura ahí. Atravesamos como unas montañas, ya te digo, ahí todo el mundo hace lo mismo, tú sigue a la manada. Atravesamos como unas montañas. Después de eso creo que estuvimos ahí como unas horas descansando porque ya era mucho. Claro. Y después en la noche salimos en un carro que nos llevan a todos así. Nosotros íbamos en un maletero. Okay. Íbamos 4 personas en un maletero. 3 hombres, las mujeres y los niños iban delante. Okay. Y ahí me tocó con 3 hombres más, o sea, Ricky, 2 hombres más y yo. Uh-huh. Y 4 en un maletero y llevábamos todas las mochilas, todo el mundo atrás. Casi no había para respirar ahí. Y estaba lloviendo, era de noche, estaba lloviendo, teníamos que atravesar Guatemala, estaba lloviendo muchísimo, que como que resbalaba. Y yo conté en el video que tuvimos un accidente, Ajá. que chocamos a otro carro. Pero si no llegamos a chocar ese carro, era como un barranco así y nos íbamos a ir. Yeah. Ese carro fue el obstáculo que frenó, Okay. o sea, que no dejó que siguiéramos así, Yeah. barranco abajo. Y ese accidente, pues, nos salvó la vida de otro accidente. Y entonces me acuerdo que pararon el carro las personas porque al otro carro lo dejaron muy mal, o sea, como que Uh-huh. la parte de adelante completa del conductor así como que se levantó. Y el conductor, vamos a llamar a la policía. Y nosotros, no, porque, o sea, estábamos legal, ¿no? Estábamos en una travesía. Y no, por favor, no. Bueno, ellos se arreglaron ahí. Y nosotros seguimos y después nos llevaron por una casa bien rara ahí. Nos llevaron por una casa rara, donde había más migrantes, así una casa rara de que guarden todo. O sea, sus anillos, sus pulsas, su pasaporte, su teléfono, todo. Guarden todo porque en el trayecto le pueden quitar las cosas. Claro. Y me acuerdo que estábamos pero tan cansados. No dormimos en todos esos días. Pero estábamos... ¿Cuántos días fueron? ¿Como desde como 3. Nicaragua para allá? Sí, pero 3 días ahí como, Sí. como rápido y furioso. Ahí como tácata, tácata, tácata. Era una cosa atrás de la otra. Después del carro estábamos tan cansados de los días estos, así que era rápido y furioso, que en el bus, nos subieron un bus y no teníamos nada arriba. Eso sí no lo pude grabar porque si no nos dejaron tener nada arriba. Las mochilas estaban escondidas y me acuerdo que el bus estábamos cansados así y ya como que nos fuimos así. Era mucho el cansancio mental, como que el cerebro se apagó y cuando nos despertamos así ya casi estábamos llegando ya a la frontera de Guatemala con México. Okay. Entonces llegamos a un pueblito que estaban las bicicleticas estas y te montan ahí y te llevan hasta un pasaje ahí. Okay. Que lo puse en la travesía ahí, más o menos como pasábamos por ahí, tampoco podía grabar todo. Que te lleva al río. Okay. Y ahí te están esperando como las balsitas estas inventadas con tablas y cámaras de carros así, de camiones así. Y ellos con el palo este largo que tienen aquí, ellos así te cruzan el río. Y me acuerdo que eran 10:25 más o menos de la mañana. Y ahí ya nos cruzaron el río menos mal que no estaba crecido. Y ya nos cruzaron. Y a las 10:30 aproximadamente estábamos tocando tierra mexicana ahí en Tapachula ahí. Y yo lo grabé así como mis piecitos tocaban la tierra mexicana ahí. Ahí en Tapachula llegamos. El 27 de agosto. Tapachula, Chiapas. En Chiapas, sí. ¿Y llevas ahora aquí entonces casi ya un año? Sí, ya. El 27 de agosto de este año ya cumplo un año de haber tocado tierra mexicana. Órale. ¿Y cómo fue el tiempo directamente después de llegar a México? Nos pasamos como 30 días en Tapachula. Ya. Estuvimos en renta para migrantes porque había mucha migración en ese momento. Claro. Y eran 2.500 por persona. Ok. 2.500, 2.000, o sea, lo que te quisieran cobrar. Varios en un cuarto. Ok. Yo lo puse en uno de mis videos también, que me acuerdo que el primer día no dormimos en un colchón o en el piso. Llegamos a una casa que estaba sucia. Ya. Había hasta caca de murciélago. ¡Ay, no! Ay, sí, sí. Y en el baño y todo estaba pero súper sucio. Y tú, ay, Dios mío. Yo venía de ver cosas feas, pero eso estaba ahí, pero feo. Claro. Y entonces de ahí salimos porque me acuerdo que ahí estaban quemando como mucha basura, me dio como una crisis de asma. Y nos tuvimos que mudar de renta. Y nos fuimos para otra, que dormíamos 4 en un cuarto. Okay. Y de ahí, pues decidimos subir a Ciudad de México y no teníamos dinero. Yo trabajé también en Tapachula. Okay. Trabajé en un bar, porque no había trabajo casi para hombres. Okay. Y yo trabajé en un bar
como 3, 4 días, pero también trabajaban cubanas. Pero tuve problemas con las cubanas en vez de con los señores del bar. Okay. Que yo dije, no, esto es un bar de mala muerte, a lo mejor yo voy a tener problemas con las personas que tomaban aquí muchísimo. Pero no, yo tuve problemas con mis propios paisanos. Ay. Sí, yo ahí, después te voy a mandar una foto porque en este ojo, esta parte de la cara como que me dolía. Ajá. Y el día que tuve el problema así grande así, la presión ocular me subió tanto que esto aquí lo tenía como rojo así completo. O sea, sí, fue como un coraje de eso que agarré que digo, ay, Dios mío. Claro, el estrés. Sí, todo. sí. Como que sí fue duro porque ellas querían como... A ver, las propinas me las daban a mí porque a mí sí me gustaba trabajar, o sea, yo estaba ahí para trabajar. Claro. Y entonces como que hubo pelea con eso y así, y como que botellas que los clientes se iban, me las querían como poner a mí arriba, o sea, como que a mí se me fue el cliente y yo tenía que pagar esas botellas. Yeah. Y fue todo, fue como todo el mundo así que me sentí así, que todo el mundo me cayó encima y yo, ay, Dios mío. Y bueno, ya de eso hicimos un dinerito, completamos, y días después empezamos la travesía de Tapachula a Ciudad de México. Ok. ¿Y cómo fue esa travesía? Esa travesía, la mayor parte la hicimos caminando. Caminamos ¿De como Tapachula hasta 80, Ciudad de México? 80, sí, o sea, la mayor parte sí, porque mira, era por combis, motos que te encontrabas en el camino. Yeah. Montábamos los dos, o sea, mi esposo y yo así, los dos en la moto así, y esa gente iban a toda velocidad. Y esos tramos te costaban 200, 250 pesos por cada uno. Así, los tramitos así que nos llevaban las motos. Las combis también carísimas, 500 pesos, 600, 700 por cada uno. Ok. Por cada uno. Y así fue por combi, motos, ¿Y esos son partes combis como caminando. oficiales, como que uno encuentra en la estación de autobuses, o es Sí, como algo... sí, pero ellas te montaban, o sea, y eran bastantes, o sea, montábamos 14, 17, muchas personas ahí. Agarramos también un taxi que creo que nos cobró 1,000 pesos, algo así, 1,000 pesos por cada uno. Okay. Un taxi. Me acuerdo que el tramo así que más caminamos porque él solo nos podía adelantar 50 kilómetros hasta el segundo retén, hasta el primer retén. El segundo y el tercero ya teníamos que pasarlo nosotros caminando. Y eran de Pijijiapan hasta, no me acuerdo qué otro pueblo era que venía, que eran 80 kilómetros en total. Y él solo nos podía adelantar 50. Y ya los otros 30 eran nosotros caminando. Okay. Nosotros caminando, camina. Agarra moto aquí, otra combi, así hasta llegar a Juchitán, que hay una terminal para migrantes. Y entonces ahí sí agarrabas como una guagua, un bus, que el gobierno sí propiciaba. O sea, sí era como legal hasta de Juchitán hasta... O en Oaxaca también había otra terminal de esta para migrantes, que era legal. Desde Juchitán hacíamos una parada en Oaxaca y en Oaxaca hasta Ciudad de México, pero legal. Eso sí era por el gobierno. Eso sí era legal. Ese tramo sí fue legal. Sí. Órale. Como que el gobierno te daba un papelito ahí, no sé, algo. Dile, muchas gracias. Gracias a ti. Pues ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que une culturas, rompe burbujas. Sigan a Lile. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chus, agur. Bye.